¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa En la Mira, por supuesto aquí en Nacional TV Perú. Estamos a nivel nacional en todas las regiones y hoy día vamos a hablar sobre el sistema de salud. Muchas personas se preguntan, ¿y cómo está el tema del sistema de salud? ¿Ha fracasado? Hay propuestas, vienen nuevos candidatos a presidente. ¿Quién es el que está prometiendo que va a ayudarnos a que este sistema de salud en realidad no colapse? Es importante estar atentos, y no solamente estar atentos, sino saber cuáles son las propuestas de los candidatos a presidentes, ¿no? ¿Quiénes son los que integran también sus planchas presidenciales? Y hoy día tenemos no como invitado, sino él ya va a ser parte de la co-conducción, porque aquí en Nacional TV Perú lo que hacemos es traer personas que conozcan el tema para darle una mayor veracidad a ustedes, para fundamentar los programas que nosotros hacemos. Y hoy día quiero presentar al abogado, al doctor Viberto Castillo León. ¿Cómo estás, Viberto? Bienvenido a este programa. Bueno, ya tu programa también, el programa En la Mira. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos aquí iniciando el programa. Vamos a tratar temas de salud hoy día, el sistema de salud. Beto, bueno, permíteme, él es Viberto, con confianza lo voy a llamar Beto, que es el doctor Castillo León. Pero, ¿cómo está el sistema de salud en el Perú? Muchas personas pasamos gestión tras gestión, promesas tras promesas, y el sistema de salud, muchas personas argumentan de que se está mejorando, pero coméntanos tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú el sistema de salud? Sí, Fernando, en principio debemos conocer de que en el país las estructuras del Estado están debilitadas, los sistemas fundamentalmente que tienen que ver con los derechos ciudadanos están debilitados, el sistema de justicia, el sistema de salud, el sistema de educación, no solamente demanda más recursos cada año, sino que también demandan y exigen su modernización. Lamentablemente, la normativa y la estructura y la función de cada uno de los entes que componen estos sistemas han sido creados para el milenio pasado y no se han modernizado. ¿Y qué es lo que hacemos, Beto? En realidad, hay una isla, porque si yo de repente tú estás asegurado, yo pertenezco al MINSA o pertenezco al Salud, al CIS, de repente soy de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la FAP. El sistema de salud está totalmente fracturado y hay una ineficiencia total también en el gasto por el tema de la duplicidad de los procesos administrativos que se vienen dando. Coméntanos, por favor, sobre qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está sucediendo en realidad con este sistema de salud. Sí, un poco en el país se dieron varias leyes, como siempre sabemos, hay muchas leyes y muy pocas se cumplen. Y también tenemos pues una ley que habla sobre la universalización de la salud. Sin embargo, tenemos sistemas que son tipo isla, donde los recursos se van distrayendo y se van perdiendo en el camino. O sea, digamos, en la parte financiera, por ejemplo, ¿no? Tenemos recursos en el salud, recursos en el MINSA, recursos en las Fuerzas Armadas, en la policía, y cada uno de estas instituciones tienen incluso sus propias IAFAs, ¿no? Sus entidades financieras, ¿no? Que tienen que ver con la salud, ¿no? El fondo único, ¿no? Cada uno tiene su fondo, pero deberíamos tener nosotros un fondo único. Cuando hablas de las IAFAs, estamos hablando de los presupuestos que se le designa tanto a las unidades, ¿no? Así es, son presupuestos que se asignan a estos fondos de salud en cada una de estas entidades. Como te decía, ¿no? Las Fuerzas Armadas son 3 y cada una de ellas incluso tiene su fondo propio, pero en un sistema universal debería manejarse un solo fondo, un fondo único, porque de lo contrario los recursos se van distrayendo en el camino. Pues no, ya sabemos cómo es que se realizan los procesos de contrataciones y un poco no es donde entra la corrupción, y entonces al existir múltiples fondos y entonces cada uno de ellos hace su propio proceso, tienen sus propias licitaciones y un poco no, finalmente sabemos qué es lo que pasa
en el ámbito, ¿no?, de cada institución, que muchas veces hay corrupción, por ejemplo, ¿no?, en el Senares, en Digemín, con respecto a las medicinas, y así también con respecto a la compra de los equipos, ¿no? Y cómo es que sus compras hace por su lado la policía, por su lado las Fuerzas Armadas, por su lado de salud, ¿no?, el MINSA, y entonces ahí hay una parte que es importante modernizarla en una sola entidad, por ejemplo, de compras de los medicamentos, a fin de que resulten pues interviniendo la corrupción, ¿no?, a nivel de Estado y a nivel privado también. Es paradójico ver cómo si yo estoy en el CIS, me estoy muriendo porque no me atienden en el Carrión, y cuando Negreiros está al costado, el Sabogal o el Ribagliati, o el hospital de la policía que tenemos ahí, o las clínicas privadas, ¿no? Entonces, a pesar que la Constitución política dice que el Estado debería de garantizar la salud de todos los ciudadanos, pero eso no está ocurriendo. Así es que de alguna manera tiene que ver con lo que te manifiesto, ¿no? Tanto la parte financiera como la parte de la administración misma también. Entonces, es una realidad concreta. Tú tienes un tipo de seguro o tienes un seguro nacional o privado, o un seguro de salud, o estás en el CIS, como lo manifiestas, y finalmente no te pueden atender. Usted del CIS, entonces tiene que ir a tal lugar, hay una emergencia, usted de salud, ¿no? Entonces, un poco que allí radica el principal problema de la salud. Como consecuencia tenemos el tema de corrupción y como consecuencia de mala administración. En principio, los recursos asignados por el Estado deben estar centralizados en un fondo único. Si tenemos un fondo único respecto, ¿no?, a las finanzas, entonces deberemos tener un sistema universal también, donde verdaderamente, ¿no?, se evite toda esta tramitología, toda esta burocracia que existe, que no hay cama UCI, que no hay emergencia, que hay citas después de 3, 4, 5 meses, y que finalmente es un sistema, ¿no?, del milenio pasado que ha colapsado. Sí. Definitivamente no se trata de hacer parches, sino de que hay que modificar el sistema en su conjunto. Cuando tú hablas del tema de la universalización, que sería lo lógico, sería lo primordial para todos los ciudadanos, pero si esto ocurriría, estaría rompiendo muchos mercados, muchos intereses personales de mucha gente, ¿no? Ese es el gran problema. Comentaste en el tema de las compras, mientras que en la FAP tiene su mismo proceso de compras, en la Marina otro proceso de compras, en el salud no hay compras. ¿Por qué? Porque, no sé, los procesos se caen, mientras que en el salud, a pesar que las empresas pagan los impuestos de sus trabajadores, pero sin embargo se diluye el dinero y al final no hay una atención, hay una mediocridad en la administración de salud. Claro, incluso en la misma ley de contrataciones del Estado, ¿no?, en la ley 3225, tenemos, ¿no?, la normativa que no es clara respecto a limitar las medidas cautelares, ¿no?, porque existen problemas legales y finalmente, ¿no?, estos también perjudican, ¿no?, el funcionamiento, la administración de la entidad. Y no solamente ello, también no hay plazos estrictos, ¿no?, para resolver las controversias. También se podría crear un tribunal ahí especializado para resolver estas disputas, ¿no? Pero sin embargo, este sistema de compras también, ¿no?, no es lo suficientemente acorde a las necesidades del tiempo, ¿no? Es por eso de que es fundamental de que no solamente pensemos en reformar, en parchar las normativas, como la ley 29C-22, que tiene que ver con el funcionamiento y la responsabilidad administrativa de los funcionarios, por ejemplo. Los funcionarios de Senares pueden cometer delitos, ¿no?, y tanto por función, ¿no?, y delitos penales también, ¿no?, como omisión de función y peculado, ¿no? Pero finalmente, más engorroso se genera esto, más problemas tenemos, y finalmente no se resuelven los problemas que son centrales, que es la atención de la salud del ciudadano. Ahora, todo ello nos ha llevado, Beto, por ejemplo, tiene esta información que nos entregan, dice, mira, en el macro norte, por ejemplo, en Piura, Lambayeque, en La Libertad, existe una parálisis del ánimo, dice, ¿no? 22 proyectos detenidos por falta de presupuesto. Hospitales como Cascas, 2, 1, Recuay, sufren suspensión por entrega de equipos biométricos, ¿no?
Por ejemplo, en Cusco, en Puno, en Arequipa, ¿no? Elefantes blancos, como dice Cusco, lidera el establecimientos inadecuados con 88%, pero arrastra arbitrajes en grandes hospitales. En Puno el avance del desaguadero es mínimo, ¿no? En Loreto, en Ucayali, dice Madre de Dios, abandono crítico. Madre de Dios retrocedió en capacidad instalada. En Loreto, equipos de endoscopía inoperativos afectan a cientos de pacientes. En Pasco, en Huánuco, en Junín, infraestructura obsoleta. Pasco tiene el 99.3% de sus centros de salud calificados como inadecuados. Junín presenta brechas de personal pese a nuevos edificios. O sea, ¿qué hacemos con todo este problema? Sí, casualmente es lo mismo que sucede en el sistema de educación también, ¿no? Los colegios que se han creado en lugares donde no hay alumnos, ¿no? Igualmente aquí los hospitales, los centros de salud que se han construido, pero no tiene personal, no tiene médicos especialistas. ¿Por qué? Porque han conseguido el recurso para ejecutar la obra por un tema más, ¿no?, de querer gestionar, de poder tener los recursos incluso para la corrupción, ¿no? Porque allí en las obras está la corrupción. O sea, no importa si finalmente vamos a tener médicos, si vamos a tener servicios, si es que finalmente lo importante es construir y punto. Entonces hay construcciones de hospitales abandonados, incluso varios de ellos que están no conclusos por el tema ¿no?, legal que tenemos. Justamente aquí en el tema de contrataciones, yo voy a pedir a la producción que nos acompañe, vamos a hacer una llamada a Orlando Latorre, un especialista en contrataciones, para que nos dé su punto de vista con respecto, ¿no?, a este tema, ¿no? Un poco que es importante conocer si es que hay que modificar, ¿no?, la ley de contrataciones para ver cómo logramos que a nivel, ¿no?, de estos procesos haya algún tribunal que se pueda hacer estos procesos más cortos, porque lamentablemente tenemos ese problema. Estamos con Orlando Latorre aquí en Nacional TV Perú. Y Orlando, sí, un poco, ¿no?, la preocupación que tenemos en este momento es el tema del sistema de salud, pero fundamentalmente en él, ¿qué dice la ley de contrataciones? Tú eres especialista en tema de contrataciones. ¿Qué dice con respecto, ¿no?, a estos hospitales, a estos centros de salud que tienen problemas, que no se entrega la obra, que la supervisión, ¿no?, plantea algunas observaciones y finalmente hay mucho problema legal entre el Estado y el privado? Van a organismos, ¿no?, para buscar entendimiento, no se entienden, pero finalmente la población es la afectada. El ciudadano no tiene su hospital en funcionamiento, la obra no ha sido entregada y tenemos pues en todo el país casos como este. Tú que tienes el conocimiento, la trayectoria en este tema de contrataciones, ¿qué salida tú planteas? ¿Cómo ves, ¿no?, esta situación? Te escuchamos, Orlando. ¿Cómo está, doctor Castillo? Sí, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. En este caso, digamos, no es verdad, digamos, que hay obras paralizadas. Cuando las deficiencias es en la ejecución contractual o en algunas oportunidades también se ve de que la obra pues nace con esas deficiencias desde la convocatoria o desde la elaboración del expediente técnico, que tienes errores, digamos, en la elaboración del expediente técnico porque el consultor que elaboró el expediente lo ha hecho pues de esta forma, pues que no han contratado al consultor experto, digamos, o la especialidad de infraestructura hospitalaria, y por tal razón ya la obra nace, como dices, ya con esa deficiencia. Ya en la ejecución, en la participación, igual puede ganar el mejor postor, pero con estas deficiencias en el expediente es difícil pues ejecutar la obra. Orlando, nos quiere decir que desde que se entregan los recursos, ¿no?, a un expediente técnico, no se ha observado las complicaciones que va a tener, o sea, de que se aprueban expedientes sin el estudio debido, se les otorga presupuesto sin el estudio debido. Así es, porque siempre en el Perú, digamos, existe el populismo de que tanto entidades del sector, en este caso del gobierno central, gobiernos regionales, o
municipalidades quieren, digamos, no figurar, digamos, en el orden político y ofrecen ejecutar obras de manera rápida y elaboran sus expedientes también así acelerados, sin contemplar explicaciones técnicas que en el futuro va a afectar la ejecución. Entonces, por lo tanto, incluso no hay una concordancia entre el presupuesto que señala, vamos a decir, el presupuesto que señala el expediente con los cuales se adjudica el postor para ejecutar la obra, pero ya en la ejecución, a pesar de haber sido observado en la etapa de procedimiento de selección, nace estas deficiencias técnicas. Por lo tanto, recurren a procedimientos o procesos arbitrales para pedir a veces medidas cautelares para que se solucionen o se suspendan la ejecución hasta resolver la parte técnica, que pueden durar meses o años, ¿no? Ese es el día a día, digamos, de lo que veo como especialista en materia de conducción pública respecto a infraestructura hospitalaria y otros tipos, digamos, de edificaciones, ¿no? Y también obras viales, obras de hidráulicas, todo tipo de obras. Ese es el problema. Orlando, y el órgano la deficiencia legal, ¿no? Y la institución, el órgano que tiene la cartera de inversión en los hospitales, el PRONIS, ¿qué hace frente a eso? Y la ley de contrataciones, ¿qué dice? ¿Cómo sanciona esto? Claro, el ente rector en este caso es el Ministerio de Salud, a pesar que digamos que la convocatoria puede realizarlo, ¿no?, en pequeñas infraestructuras hospitalarias, los municipios y también los gobiernos regionales. Sin embargo, el expediente tiene que ser aprobado por el ente rector, en este caso por el Ministerio de Salud, que tiene pues una dependencia, ¿no? Creo que en este caso es la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento, ¿no?, y Mantenimiento, higiene, y también tiene a PRONIS, que es otro ente, en este caso, tanto rector como ejecutor, en este caso, ¿no? Ejecutor, ellos ejecutan obras, pero sin embargo tienen un ente que netamente ve el tema técnico y además legal, como qué componentes debe tener un hospital, ¿no?, cuando se elabora el expediente. Entonces, esas deficiencias que ocurren, digamos, en estas coordinaciones, si pasan, digamos, el filtro, que ocurre, digamos, va a tener como consecuencia la paralización de la obra en la ejecución contractual. El contratista pide aclarar estas deficiencias y esto demora, pues, entre ida y venida de las consultas. Eso es el quehacer diario, digamos, de este problema de infraestructura hospitalaria, doctor Castillo. Y nadie hace nada, y nadie resuelve nada, y los funcionarios bien, gracias, y encima tenemos el tema de la corrupción, ¿no? Porque muchas veces... Y aparte, digamos, también quiero agregar de que en otros casos es injusto la paralización. El expediente está correcto, ¿no? También, digamos, en la ejecución ya el contratista, con ciertas artimañas también de colegas, paralizan, digamos, las obras con medidas cautelares también, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, la normativa, en este caso, el artículo 85, específicamente el numeral 81.1, el literal E, señala expresamente que no proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuidad de la... Bien, Orlando, te agradecemos por tu participación. Vamos a... Gracias, doctor Castillo. Siempre estoy para aportar todo lo referido a conducción pública en todos los niveles. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Es un problema en todo el país el tema del tema de los procesos, ¿no? Y además, no solamente el tema de los procesos, sino el tema de las personas quienes ejecutan los procesos, porque ahí también hay una debilidad, Beto, ¿no? Porque lamentablemente, mientras que el tema de salud se ha puesto o colocar a los directores por un tema de dedo, o sea, yo te coloco porque me apoyaste en la campaña, lleva a una mala administración, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese tema? Sí, casualmente ahí hay un tema, ¿no?, de que tiene que ver con, en el milenio pasado se utilizaba el tarjetazo. Ajá.
Hoy en día también tenemos funcionarios, por otro lado, que en algunas entidades han logrado establecer normativas donde no hay un clasificador de puesto, un clasificador de cargo, al extremo de que solamente pueden estar en esos puestos 3 o 4 personas y rotan entre ellos. O sea, un poco, ¿no? Al extremo también, ¿no? Si bien es cierto, hay por un lado gente que ingresa porque el que ganó la elección le apoyó en la campaña y lo pone en un cargo, hay el otro lado también los funcionarios que están dentro del sistema, aquellos que han elaborado, ¿no?, requisitos extremadamente ajustados a su perfil, para siempre estar en el puesto ellos mismos. Y llegan las elecciones y los médicos ya están viendo a quién apoyar, porque saben que si su caballo ganador llega, ellos van a ser los posibles directores, ¿no? Incluso invierten en la campaña también. Así es, porque finalmente en un momento dado hay el tema político, ¿no? De que quien gana la elección coloca, por ejemplo, sus directores en los hospitales. Pero hoy en día eso ha rebalsado. Hoy en día hay mafias que operan para la designación de los directores en los hospitales, en las DIRIs. Y así como en el sistema de salud, prácticamente en todo el sistema en el país, ¿no? Y entonces es verdaderamente la corrupción tal que se ha rebalsado el tema técnico, se ha rebalsado el tema político, y hoy en día es, ¿no?, cuánto va a dar, ¿no?, cuánto va a dejar, como por ejemplo en la policía, ¿no?, cuánto van a rendir los policías que salen a la calle, cuánto van a traer para el comandante. Entonces es un poco, ¿no?, lo mismo se ha igual al sistema de salud y al sistema de educación también para la designación de los funcionarios. Y lógico que ningún candidato a presidente de la República te va a hablar del tema de la meritocracia, porque a ellos les conviene que eso no exista, porque esa es la única manera de devolver los favores en su campaña. Claro, en realidad todo esto hace daño, ¿no? Porque si finalmente los políticos que llegan al cargo y no pueden designar para cargos de confianza, ¿no?, a personas de su confianza para implementar sus políticas públicas, estaría mal. Pero por otro lado también, ¿no?, si tenemos funcionarios que son la puerta giratoria, que son los representantes del sector privado, quienes están allí, tampoco van a defender al Estado. Entonces tienes por un lado aquellos que llegan por, ¿no?, la condición del candidato que ganó la elección, lo designa por confianza, y tienes por el otro lado, ¿no?, a los que son los representantes de la mala empresa, del sector empresarial, ¿no?, que quiere solamente hacer su negocio, llevar sus utilidades, y entonces el Estado, ¿quién lo protege? No lo protege ni el funcionario que está allí, ¿no?, digamos, de planta, de carrera, ni tampoco el funcionario designado por la autoridad que ha ganado la elección, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la responsabilidad administrativa? Porque esto sucede en muchos hospitales y salen las noticias y se dice pues que los medicamentos están vencidos. A veces se ven en lugares, en las playas o en unos lugares, en los botaderos, la medicina ahí con el logo de las direzas, ¿no? Pero ¿cuál es la responsabilidad administrativa? ¿Cuál debería ser la responsabilidad administrativa y penal? ¿Y hacia qué funcionarios cuando se compruebe que los medicamentos oncológicos vencen en almacenes mientras que el paciente protesta en las calles? Claro, en realidad ahí, ¿no?, los funcionarios muchas veces, ¿no?, evaden la responsabilidad, trasladan la responsabilidad a terceros, ¿no? Pero sí es muy cierto que se han encontrado, ¿no? Hace momentos conversaba con la licenciada Carmen Velázquez y me comentaba, ¿no?, que en los almacenes de algunos hospitales se encontraron medicamentos que en el momento del COVID se necesitaban. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad funcional ahí, no? Ahí hay colusión, hay responsabilidad administrativa, también un proceso administrativo sancionador que se le debe hacer a ese funcionario, y también, ¿no?, por otro lado, a este funcionario se le debe un proceso penal, ¿no?, por colusión. Un poco el Estado está en estos momentos paralizado, las instituciones están un poco al abandono. Tiene que ver mucho también con la inestabilidad política que existe, tiene que ver mucho ahora con la alta rotación que existe en el Estado, donde un ministro pues dura, ¿no?, muy pocos meses, ¿no?, y algunos no llegan al mes, y donde los funcionarios han cambiado todos los días. Yo me encontraba el día de ayer
con un empresario en el camino, nos saludamos y me dice, oye, tengo una serie de temas por cobrar, que el Estado no me paga. ¿Pero por qué? Le digo, ¿un tema de corrupción? ¿Un tema no? No, me dice. Lo que pasa es que como cambian de funcionarios permanentemente, entonces es complicado, es imposible, porque ya llevas adelante toda tu tramitología, está ya para llegar a la dirección ejecutiva, cambian al director, cambian al jefe de logística, cambian a la de la OGA y tienes que volver a empezar nuevamente. Es bastante crítico y, como repito, también tenemos que ahí ir a ver de que este sistema ha colapsado. Porque, a ver, qué fácil, Beto, es de que, a pesar que hay presupuesto, a pesar que tenemos los médicos, a pesar que hay profesionales en las diferentes áreas, por ejemplo, la Contraloría denuncia que en Tumbes se reveló que hay desabastecimiento de productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos en el Hospital Carlos Alberto Cortés, lo que pone en riesgo la oportuna atención a los pacientes y que podría perjudicar, ¿no?, a los ciudadanos. Pero ¿cuál es la responsabilidad de estas personas? O sea, qué fácil, no hay medicina, la gente muere, la gente grita y llora en los pasadizos y simplemente dicen, no, es que no hay medicina, porque logística no hizo el trámite. Claro, por ejemplo, ahí los funcionarios del Senares, mira, ¿no? En salud han cambiado ministro 3 veces en menos de un mes y han cambiado jefe de Senares cada semana prácticamente. Y entonces allí, ¿no?, hay responsabilidad también administrativa, ¿no? Deberían tener un proceso administrativo sancionado, pero además estos funcionarios, ¿no?, han cometido omisión de funciones y peculado, pero nadie dice nada. Porque, por ejemplo, ahora en Senares tienen 75 millones para ejecutar, pero no lo ejecutan por la alta rotación que te venía manifestando. Y además por los intereses y también, ¿no?, respecto a que Senares saca una lista, Digemín bloquea la lista y tiene por el otro lado al MINSA, ¿no? Y entonces es un poco, ¿no?, ahí el peloteo también de cada institución. Y al final resulta que cuando estamos en noviembre, en diciembre, no han ejecutado los recursos, ¿no?, y se revierten al Estado nuevamente. Ese es otro problema, ¿no? Ahora, no te contesta todavía la otra, ¿no? No, entonces, a ver, por ejemplo, mira, hace un momento hablábamos el tema de que qué bueno fuera que se unifique el tema de la salud, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de salud del MINSA, ¿no? El Hospital Loaiza tiene unas compras diferentes a la del 2 de mayo, diferentes a la del Carrión, ¿no? Cada quien busca, de repente están comprando el mismo producto, pero diferentes precios, diferentes procesos, un proceso se cae, hay desabastecimiento, y al final el negocio está ahí, en el tema de las compras. En salud pasa lo mismo, ¿no? A pesar que es salud, la administración del Sabogal es diferente al Rebagliati. Entonces, en todo este negocio, o sea, parece de que hay un gran negocio ahí, ¿cuál sería? O sea, tú que has estado viendo el tema de los debates, aunque todavía no hemos visto el tema de salud, pero nadie habla sobre este tema de salud, específicamente en este tema, Beto. Sí, lo que te comentaba inicialmente, pues cada IAFA hace sus compras, incluso cada hospital, ¿no? Entonces el recurso público se va, ¿no?, dispersando y finalmente la corrupción va aprovechando de ello también. Como te comentaba inicialmente, lamentablemente no existe, ¿no?, un fondo único, ¿no? Los militares hacen sus propias compras, como tú bien lo has manifestado, ¿no?, es salud por su lado también, salud por su lado, y entonces el recurso asignado por el gobierno nacional va yendo, ¿no?, en el camino disperso y finalmente, además eso genera, ¿no?, más burocracia, más corrupción, más gasto corriente, lo que se podría hacer hoy en día utilizando un sistema de codificación, sistematizando los procesos, podríamos, ¿no?, ahorrar muchísimo dinero al Estado y consecuentemente atacar a políticas públicas preventivas. Y eso que estamos hablando del interno, ¿no? Pero, Beto, ¿hace qué tiempo o hace cuándo ha sido el último hospital que el Estado ha inaugurado? O sea, no hay hospitales nuevos, los hospitales tienen 100 años, 70 años, 80 años, las paredes están que se caen, las instalaciones eléctricas y de agua están colapsando, los servicios higiénicos, muchos de ellos ni siquiera sirven, no hay un servicio adecuado hacia las personas. O sea, y sin embargo, para los candidatos creen de que llegar solamente a un debate es
es decir, tu vida y luego tú me respondes mi vida, pero nadie habla sobre propuestas básicas, que es lo que el ciudadano quiere saber, ¿no? Sí, casualmente, ¿no? Esperamos pues que en los debates se diga algo sobre el sistema de salud, ¿no? Aquí tenemos, sí, ya, hola. Aquí tenemos, hablando de los candidatos, tenemos, hola Alejandro, tenemos a Alejandro Salas en Nacional TV Perú. En Nacional TV Perú tenemos a Alejandro Salas, justo Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, hermano, los saludos de un desde Cajamarca. Estamos con una gran cantidad de gente, una multitud. Hemos cerrado la avenida principal de Cajamarca. Así que para Perú Primero, las encuestas están en la calle. Estamos caminando con Mario Becerra a todo el país. Hoy de Cajamarca nos vamos en bus hasta Chimbote. Y ahí tomamos un vuelo desde Trujillo a Lima. Esta es nuestra forma de caminar y recorrer el país. Para nosotros la campaña está absolutamente viva. Estamos convencidos de que vamos a pasar segunda vuelta. Qué bueno, Alejandro, qué bueno, porque en realidad muchas veces nos hacen, nos jalan de la nariz hacia las encuestas, ¿no? Y la verdadera encuesta está pues, ¿no? Visitando y hablando con la gente. Y un poco la preocupación que tenemos hoy día es de que se han invertido muchos recursos en hospitales que no están equipados, no están implementados, no están entregados. Y hay un tema de que el sistema de salud ha colapsado en el país y los candidatos muy poco dicen de ello. Entonces aquí, respecto al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema de justicia, ¿no? ¿Qué están planteando Perú Primero? ¿Qué va a decir tu candidato presidencial, Mario Vizcarra, en el debate sobre el tema de salud? Pues en primer lugar, la salud nos las han robado. Nos las han robado desde hace más de 50 años. Hemos visto en estos últimos gobiernos nada más como Alianza para el Progreso con nombre propio a pedir de salud, el Ministerio de Salud, para comprar maquinarias que no se necesitan, para meterse en las contrataciones públicas. Lamentablemente, dame un segundo. Alejandro está en pleno movimiento ahí en Cajamarca. ¿Estás, Alejandro, no? Perdón, hermano, me estaban presentando. Te decía que nos han robado la salud por hace más de 50 años. Se meten al campo del Estado únicamente para robar la salud. Si mañana más tarde, Dios no quiera, nos agarra una pandemia, lamentablemente, nos va a agarrar seguramente peor que como vivimos en la pandemia que ya pasó por nuestro país y trajo muchas muertes. Sobre la base de eso, nosotros vamos a seguir propuestas y tenemos propuestas, son muy serias, que ya las van a poder ver el día martes, el día del debate. Muy bien, Alejandro. Un saludo y esperamos que le vaya bien en la campaña y esperamos el debate para escuchar las propuestas pues, que trae Mario Vizcarra. Un abrazo grande aquí en Nacional TV Perú, junto a Francisco y todo el equipo. Te mandamos un abrazo grande y esperamos que existan en Perú Primero propuestas para la transformación más que la reforma del sistema de salud. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hermano. Gracias a Nacional TV Perú. Gracias por la comunicación. Un abrazo, amigo Alejandro Tato. Bien, Fernando, ahí Alejandro nos está hablando, ¿no? Del tema así es, y nos está hablando, pues nos está haciendo recordar todos estos roches que han habido, ¿no? En el tema de la administración de salud, sí, ¿no? En el tema de la participación, supuestamente, ¿no? De la familia de... Alejandro Salas conoce el tema de salud. Él ya conoce, ha sido, creo, ya funcionario. Alejandro ha sido ministro de Cultura, ministro de Trabajo, y hoy en día está postulando al Senado con Perú Primero. Esperamos pues no de que no solamente sea el tema de la campaña, sino que verdaderamente no, cuando lleguen a los poderes del Estado, en este caso, en el caso de Alejandro, al Senado de la República, que va con el número 3, pueda ¿no? hacer algo por la salud en beneficio del ciudadano, del pueblo, ¿no? Sí.
Y también es importante que ahora los futuros diputados y senadores cumplan su labor de fiscalización, porque ten en cuenta que los gobiernos regionales también administran el dinero de los hospitales, ¿no? Y mucho de ese dinero solamente va a a cuentas corrientes y no hay nada de inversión. Parece que solamente fuera un tema de que, oye, toma el dinero y paga el sueldo, pero nadie habla de inversión. Los hospitales siguen siendo los mismos, en la misma mediocridad, se sigue solamente pasando pintura nada más, pero seguimos en el tema del sistema. No hay una modernización, que es lo que muchos queremos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos sistemas obsoletos también, pues, ¿no? Que están, que se tienen que, incluso, ¿no? Por ejemplo, como yo manifiesto, las direcciones de salud, ¿no? Las direcciones regionales de salud, que son entes administrativos, burocráticos, donde hay personal que incluso no está actualizado, no está capacitado. Es una carga para el Estado realmente, ¿no? Hoy en día, con un sistema moderno, en una oficina, ¿no? Con 5 personas y 5 computadoras se puede administrar todo lo que es, ¿no? la parte administrativa que existe en estas direcciones regionales de salud, ¿no? No necesitamos direcciones regionales, oficinas en cada región, en cada lugar, y también acá oficinas centralizadas. O sea, hay duplicidad, hay incluso triplicidad de funciones a nivel de gobierno regional, subnacional, nacional, ¿no? Entonces, ahí es donde los recursos se distraen y finalmente el dinero no se invierte en algo importantísimo. Mira acá, Fernando, estamos hablando de cómo reformar, de cómo transformar el sistema de salud, pero no hemos hablado, ¿no? De la salud preventiva, que es fundamental. La salud preventiva es fundamental, pues, Fernando, porque, pero a mucha gente no le importa, porque ahí no hay mucho que sacar, ¿no? No hay mucho que robar. Tiene que tener la promoción de la salud, peor, ¿no? Así es. Tienes ahí una... Justo, mira, tengo a Luis Moncada, que también es candidato al Senado. Lucho, candidato por Avanza País con el número 7. Lucho, estamos en Nacional TV Perú en vivo. En Nacional TV Perú en vivo, Lucho. Un poco aquí. Perfecto, te escucho. Cuéntanos, ¿cómo va la campaña? Bien, estamos acá con el robot. ¿Quieres? Usted ahorita sentado, espérate. Tranquilo, Luis, no hay problema. Ahí está Luis con el robot de Avanza País. Descansando un momento. Lucho, estamos saliendo en vivo, escúchame, en vivo en Nacional TV Perú, escúchame, ese robot es símbolo de tecnología de Avanza Perú, de Avanza País. Vamos a llevar al país hacia la tecnología, hacia la modernidad, o solamente es el robot. La vez, estamos acá en Gamarra en plena campaña. Bien. Cuéntanos, Lucho, ¿cómo están viendo ustedes el debate en los temas de justicia, en los temas de salud? Aquí un poco no preocupados, estamos tocando el tema de salud. Sí, les escucho. Bien, te queremos escuchar, Lucho, cuál es la propuesta que van a llevar en el próximo debate. ¿Qué dice tu candidato, el general Williams? Tú vas al Senado con el número 7 por Avanza País. ¿Cuál es el planteamiento que van a llevar en el tema de salud, de educación? Mira, la señal no es muy buena por el ruido que hay, pero... Te escuchamos bien, Estamos con Avanza País y con el general William. Y bueno, pues apostamos por un país moderno, por un país con tecnología, con transparencia, lo que pasa es que las personas acá quieren tomarse fotito. A ver, gracias. Y bueno, apostamos por un país moderno, ¿no? En líneas generales, porque en verdad es lamentable que nuestros compatriotas vayan a atenderse a salud a cualquier hospital y les programen sus citas para 3 meses, 4 meses, cuando ya pues prácticamente a veces ya hasta fallecen, ¿no? Hay una injusticia total en el tema de salud, el tema de educación. Necesitamos más becas, más universidades o más vacantes para la gente que de pocos recursos. En la seguridad, tecnología total para atrapar a los delincuentes y
no podemos dejar de atender pues a los emprendedores que generan empleo en nuestro país. Lucho, tú eres, Disculpe. tú eres abogado, escritor, eres empresario, ¿no? Estás yendo al Senado. Concretamente, ¿cuál es tu principal tarea que vas a hacer allí? Mira, es bien bastante ruido, estamos en una tremenda campaña acá en Gamarra, hay mucha gente y el ruido es casi no me permite escucharlos. Pero desde aquí les pido por favor apoyen al general William porque es un candidato serio, responsable y que ha puesto el pecho en los momentos más difíciles que ha pasado en nuestro país y creo que con él vamos a tener un buen gobierno y vamos a encontrar el desarrollo. Bien, Lucho, te agradecemos por tu participación. Estamos atentos a lo que puedan decir en el debate los candidatos esta próxima semana y esperamos pues que tengas una buena campaña y que los simpatizantes de Avanza País marquen el tren y escriban el 7 de Luis Moncada. Muchas gracias, Lucho. Gracias y mil disculpas porque estamos acá en plena campaña y un ruido pero tremendo en Gamarra, con mucha gente se está sumando y está apoyando a la campaña. No se olviden de votar este 12 de abril marcando el tren y escribiendo el número 7. Es bueno que veamos las hojas de vida, somos gente nueva, nunca hemos estado en el Congreso y es momento de un gran cambio en nuestro país porque el país está por mal camino. Gracias. Gracias, Lucho. Buenas tardes. Tenemos ahí los candidatos, están en estricta campaña, ¿no? Están movilizándose ya a pocos días, ¿no? 12 de abril, las elecciones, y un poco cada uno de ellos está dando su Avanza País ha sorprendido con ese robotcito, ¿no? Ha sorprendido y eso podría demostrar un tema de tecnología, ¿no? Que es tanto lo que necesita el tema de salud, por ejemplo, el tema de la tecnología. Hablábamos, antes de llegar aquí al canal, decíamos qué importante sería que alguien, y tú incluso nos comentabas de que la unificación incluso de las historias clínicas, ¿no? O sea, nadie propone eso porque si alguien propusiera eso rompería tantos negocios, tantos mercados. No sé tú qué podrías decirle a la gente, ¿no? O algunos candidatos al menos que te escuchen, ¿no? ¿Cuál sería una propuesta importante en el tema de la salud? Claro, un poco ya se ha hablado de tiempo, pero nadie quiere hacer nada, ¿no? De que debemos implementar un nuevo sistema de salud, por ejemplo, un tema puntual, concreto, que debería hacerse, que se ha estado avanzando, pero de manera aislada, no como una política pública de Estado, es con respecto a la historia clínica. Por ejemplo, en otros países ya se ha implementado de que la persona nace, tiene su documento de identidad y ahí tiene un chip. Y a todo lugar donde se va a atender, todo va siendo, ¿no? Sistematizado, ¿no? Todo va siendo codificado. Y finalmente, si tú vas a De Salud, vas a un hospital en Lima, en Arequipa, donde vas, ¿no? El médico lo primero que hace es inserta, ¿no? Tu DNI, ¿no? Y va a mirar tu historia clínica, desde tu nacimiento hasta tu último día de existencia. Entonces, eso, por ejemplo, sería fundamental en el país, ¿no? Por lo menos avancemos en eso. Claro, tú te atiendes en el Negreiros y si pasó cualquier cosa y te vas al Carrión porque tienes un accidente o nos pasó algo, nos tiene que volver a hacer los nuevos análisis, nuevas ecografías, nuevos análisis, cuando yo ya tenía un historial clínico en un hospital. Entonces, ¿eso qué demanda? Más gasto, demanda más tiempo, y en todo ese tiempo de repente hasta podríamos irnos al cielo, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí, Beto, yo creo que falta de autoridades comprometidas en el tema de salud, falta de autoridades que en realidad quieran luchar contra la corrupción, pero con acciones concretas, ¿no? Y eso es algo que nos falta. Lamentablemente, las políticas públicas que tenemos en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de justicia, son políticas que atacan fundamentalmente, ¿no?, a la acción concreta, ya, el después. Por ejemplo, ¿no?, esperar de que tenga alguna enfermedad, ¿no?, complicada el paciente para recién, ¿no?, sin
que el Estado invierta en política preventiva. En el lado de justicia igual, hay que esperar que delinca, hay que esperar que cometa algún delito el joven que esté contratado por los sicarios, por la mafia, para recién intervenir el Estado, ¿no? Entonces, pero no hay políticas preventivas. En salud también, la salud preventiva y promocional prácticamente no existe en el país. Si tuviéramos salud preventiva y promocional, no tendríamos hospitales abarrotados donde la gente va, no encuentra cita por 5 o 6 meses. La verdad, un poco no, de que seguimos en el sistema del milenio pasado, de una salud estructuralmente, administrativamente, financieramente, con normativas del milenio pasado y que no nos va a llevar a nada, simplemente hacer parches, de alguna manera a corregir algunas cosas, porque vamos a seguir en más de lo mismo, ¿no? Claro. Cada año hay más inversión en salud, pero los resultados cada vez son negativos. Ahora, tenemos puestas médicas, tenemos centros médicos, pero ni siquiera sirve para el tema de emergencias, ni siquiera para urgencias sirven, ¿no? Entonces, cuán importante sería de que antes de llegar al hospital, por ejemplo, una persona embarazada debería de tener ecógrafos, radiografías ahí en la posta para poder prevenir, para trabajar en el tema de la prevención, promoción de la salud y no esperar pues, que una persona llegue recién al hospital ya cuando ya se enteró que tiene cáncer en grado 2, grado 3, ¿no? Entonces, qué importante es trabajar en el tema de la prevención, promoción, pero como te digo, Beto, esto va a seguir así mientras que las autoridades, los candidatos o los partidos políticos vean a la política como negocio y no vean en realidad lo que tú siempre decías, ¿no? No hay que esperar tener un cargo para trabajar por su país, por su región, por su distrito, ¿no? Tú que vives, por ejemplo, en el Cono Norte, tú muy bien sabes que de ahí hay una emergencia, tienes para irte al hospital de Coyique o irte a dónde, al hospital al que está aquí en la Panamericana Norte o al Loaiza, imagínate, toda una población para solamente 3 hospitales, nada, o dos hospitales. Es que el sistema ha colapsado, ha fracasado, tiene que implementarse un nuevo sistema, ¿no? Ya antes han hablado de esto también los especialistas, se veía implementar, ¿no? El tema, ¿no? de la salud familiar, ¿no? Donde, por ejemplo, como en otros países, donde cada cuadra tienes un médico que te atiende para la salud preventiva, para la salud, ¿no? básica, y luego después ya te derivan, ¿no? Entonces, un poco aquí, mucha gente tiene un resfrío y ya se va al Loaiza, ya se va al Rebagliati, y entonces, y complica, pues, ¿no? la atención en el país, ¿no? Y el crecimiento es totalmente desordenado, porque mira, muy bien, yo aplaudo el tema de la construcción, el boom de la construcción, pero edificios por todos lados y seguimos teniendo un solo hospital. Más edificios, más familias, más centros, ¿no? Antes una casa pues vivía una familia, ahora hay 4 o 5 familias en una sola casa, pero sigue habiendo un mismo hospital. O sea, por ahí parece que el Estado no está viendo, ¿no? Más le interesa el tema del crecimiento, pero no está viendo el tema del servicio. Un poco a veces, ¿no? también es más por el tema, ¿no? de que si construyo una obra, ¿cuánto yo voy a ganar? ¿no? Ay, claro, es mucho más. Van por ahí, ¿no? Entonces, ya hoy en día, por ejemplo, ¿no? la telemedicina debería ¿no? implementarse con mayor fuerza y fundamentalmente, ¿no? para la salud preventiva, ¿no? Entonces, pero no hay, parece que no se quiere modernizar el país. Cuando tú ves, por ejemplo, los tomógrafos que tú hablas, más de un caso ha salido, son noticias nacionales, ¿no? Donde los médicos que están en ese hospital malogran el tomógrafo para que no vayan a la clínica del frente a tomarse a su propio centro. Entonces, por eso mismo, el tema de salud es un tema, ¿no? de responsabilidad del Estado. Consecuentemente, el Estado no puede seguir dispersando los recursos, no puede seguir con islas como salud en el ejército, salud en la FAP, salud en la Marina, salud en la policía, salud en el salud en el MINSA. Los privados, por el otro lado, haciendo su negocio. La salud es el principal negocio conjuntamente con la educación en el país. Cuando estos dos son derechos fundamentales que la Constitución protege, pero que sin embargo el Estado no hace nada. Los políticos que están llegando a los cargos simplemente ¿no? miran, dejan pasar, y los ministros, los funcionarios, fundamentalmente, ¿no? se hacen de la vista gorda, son la puerta giratoria y solamente se encargan de promover, de aprobar normativas que interesen ¿no? al sector privado
para su beneficio, sus utilidades, pero no en función a la necesidad del ciudadano, del vecino. Bien, ya producción nos está comentando que ya se nos acaba el tiempo, pero antes quisiera comentarte, Beto, ¿cuál es tu opinión? Mira, a pesar de que seguimos los peruanos en nuestra casa padeciendo el tema de salud, pero sin embargo se abrieron las puertas a muchos extranjeros, pero el extranjero que ingresa ya también tiene el SIS. O sea, imagínate, ¿no? O sea, de repente ni siquiera aporta, ni siquiera paga impuestos, pero tiene el SIS. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros tributamos, pero también atendemos a estas personas. ¿Cuál es la política que tiene el Estado? ¿De qué manera se está brindando este servicio? Sí, pero en realidad el SIS es un sistema, ¿no?, muy interesante que está resolviendo parte del problema también. Y en el caso de los extranjeros, si hay extranjeros que están en el país, que están de alguna manera trabajando y produciendo, pues entonces deberían tener también atención de salud. Lo que pasa es que tenemos en el país una serie de ilegales, no solamente de una o dos nacionalidades, ¿no?, que han entrado de manera informal al país y que el Estado no ha hecho nada. El presidente el 28 de julio del próximo año lo que debería hacer inmediatamente expulsar a todos los ilegales y además a todos los delincuentes que estén detenidos y no detenidos, expulsarlos también, porque ¿qué hacen las cárceles abarrotadas de extranjeros, ¿no?, comiendo gratis, manteniéndolos gratis el Estado? Que vayan, ¿no?, y sean procesados, sentenciados en su país. Igualmente, ¿no?, los que están cometiendo delitos, ¿no?, y están libres incluso, ¿no?, deberían ser retirados del país. Pero ¿qué cosa dice un sector? Dice, no, pero los deportamos y luego después ingresan nuevamente. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no tenemos un Estado que esté, ¿no?, vigilante de las fronteras. Entonces, ¿dónde están las Fuerzas Armadas? Si no estamos en guerra, por lo menos deberían estar, ¿no?, controlando, deberían estar trabajando en las fronteras del país. Porque ¿cómo es eso de que si los deportas a estos delincuentes, nuevamente se van a meter por la frontera? O sea, no hay un control de fronteras. Entonces ahí también hay una política que está fallando. Nosotros tenemos, ¿no?, un orden interno que está a cargo de la policía, ¿no?, y la defensa nacional, fundamentalmente las fronteras, deben estar protegidas por los militares. Me piden que te comente y me dicen, ya de repente para culminar, aunque producción ya nos está pidiendo que culminemos, pero quiero hacerte esta pregunta, me hacen la pregunta. Me dicen, López Aliaga argumenta que él es la solución para el Perú. Sin embargo, él también da algunas propuestas de salud, no sabemos, bueno, lo que vayamos a escuchar, pero él ha tenido la oportunidad de tener los hospitales de solidaridad que no son de su gestión de ahora, pero él lo hace ver como que si fueran de su gestión. Hospitales de solidaridad que nacieron ya gestiones anteriores, pero sin embargo parece que se ha desvirtuado, ¿no? Si no ha podido con los hospitales de solidaridad, ¿crees que podría ser tener la solución si pretende llegar a Palacio de Gobierno? Pues es que, como te manifestaba, realmente el sistema de salud ha colapsado. Entonces, cuando un sistema colapsa, hay que implementar otro sistema. Hay que ver cómo funciona Canadá, por ejemplo. Hay que ver cómo funciona el mismo España, ¿no?, que tiene mucha protección en la salud, ¿no?, de sus ciudadanos. Hay que ver cómo funciona en otros países de Europa. Hay que implementar otro sistema, porque si vamos a seguir con hospitales de solidaridad, con MINSA, etcétera, etcétera, ¿no?, donde la administración es caótica, deficiente, definitivamente no vamos a tener resultados. Hay que entender que el país, a partir, ¿no?, de la llegada de la computadora, a partir de la llegada del Internet, hoy en día de la inteligencia artificial, ha cambiado completamente. Definitivamente hay que modernizarnos, hay que estar a las alturas de las circunstancias, de los cambios que se han dado en el tiempo, para que de esta manera tengamos mayor atención en salud a más bajo costo y con mayores resultados. Beto, quisiera, bueno, ya tus palabras finales y más, hacer un llamado a la población, porque independientemente de los problemas que hoy hemos analizado, el ciudadano tiene que tomar unas decisiones el 12 de abril, ¿no? Hay 36, 37 candidatos. Sería interesante pues que la gente lea los planes de gobierno, estemos atentos en realidad quién propone, pero además no solamente quién propone, sino quién tiene los mejores equipos de profesionales. Yo puedo prometer lo mejor, de repente atrás mío no tengo a nadie, ¿no? Entonces sería interesante, tú que conoces el tema, por favor, explícanos a la población de qué manera deberíamos de tomar las mejores decisiones para mejorar. Hemos estado viendo los debates presidenciales la semana pasada, van a continuar la próxima semana,
yo creo que los resultados va a ser lo mismo de siempre, insultos, promesas, porque además el formato pues, de este tipo de debates impide, ¿no?, de que los candidatos lleven propuestas técnicas. Una propuesta técnica en seguridad, en salud, en educación, no se puede dar pues, en un minuto y medio, como se ha planteado. La verdad, este formato de debate simplemente es para que se muestren los candidatos, para el que tiene mayor capacidad de insulto, mayor capacidad, ¿no?, de repente también de histrionismo, salga, ¿no?, y pueda aparecer para que la gente tenga un poco de recordación y puedan votar por él finalmente. Esperamos que hayan los debates técnicos y ahí en los debates técnicos se expliquen las políticas públicas, ¿no?, que van a implementar cada uno de los equipos técnicos que está llevando cada partido. La verdad, hemos revisado los planes de gobierno y todos son repetitivos. No hay realmente en su mayoría, ¿no?, de ellos diferenciación alguna. Y la verdad, hay 36 fórmulas presidenciales, ¿no?, con planes que se repiten. Eso implica que nos están dando más de lo mismo. Por eso, ciudadanos peruanos, hay que revisar, ¿no?, las hojas de vida, por lo menos de los candidatos que vamos a elegir. Por lo menos las hojas de vida, porque si no están cargados de denuncias, de sentencias, ¿no?, de acusaciones por delitos que tengan que ver, ¿no?, con la preservación, por lo menos, ¿no?, del humanismo, del ser humano, quienes hayan atentado contra la salud, ¿no?, de su prójimo, de su familiar. Imagínate qué cosas van a hacer ya cuando estén en el Estado. Entonces es fundamental por lo menos revisar las hojas de vida de los candidatos y los que tenemos algún tipo de especialidad, ir a ver qué cosa dicen pues en sus planes de gobierno. Pero finalmente el papel aguanta todo, Fernando. Sí, pues. Lo concreto es de que tenemos una estructura, tenemos entidades y tenemos poderes del Estado que trajinan, que caminan al son de las políticas públicas que tiene el Estado y gestionan las políticas de gobierno en los 5 años que le toque estar, ¿no? Esperemos realmente que se elija gente que por lo menos los que ya los conocemos, ya no tenemos mucho que ahí, ¿no?, que decir, ¿no?, porque ya sabes cuáles son los resultados. Y en política debemos medir los resultados. Si ya el alcalde de Lima, ¿no?, ha tenido resultados en la municipalidad, si convirtió a Lima en potencia mundial, pues elijámoslo para presidente, ¿no? Entonces, porque no podemos vivir engañados todo el tiempo. Igualmente con los demás candidatos, el candidato Acuña, ¿no?, que ya ¿cómo va dejando el gobierno regional el candidato Acuña? Si para los ciudadanos de Trujillo el gobierno regional es extraordinario, es excelente, no hay eficacia y eficiencia, pues entonces, Perú, ¿no?, que sea el presidente del Perú. No porque es más chiquito, más bajito, habla bien, habla mal, no, sino porque va a gestionar en favor de los intereses del ciudadano. Entonces miremos eso, los congresistas que quieren reelegirse, que quieren ir al Senado, a diputados de nuevo, miremos los resultados de este Congreso. Y si hay algo que verdaderamente beneficia al ciudadano, pues entonces lo realizamos. Pero vemos que este Congreso, pues, ¿no?, ha estado de espaldas al ciudadano, como están la mayoría de las instituciones donde los funcionarios públicos están haciendo su agosto. Y en desde la pandemia hasta hoy, no paran. Los empresarios están ganando y están teniendo utilidades, ¿no?, mucho más que antes, pero sin embargo, todos se quejan, todos lloran, pero todos se llevan los recursos naturales, todos se llevan los recursos del Estado y el ciudadano y el peruano sigue en lo mismo. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Hoy día hemos hablado sobre el tema del sistema de salud. Vamos a tener siempre no como invitados, sino como parte del equipo para hacer esta clase de programas con el doctor Viverto Castillo León. Vamos a hablar sobre el sistema de justicia, de repente el próximo sábado, con invitados también, sobre el sistema de educación que no hemos hablado, que es importantísimo, ¿no? Y también sobre el tema de seguridad ciudadana, llamando pues a algunas personalidades que conocen sobre el tema y puedan darnos mejores referencias, ¿no? Y de paso analizando pues sobre el tema de las propuestas de nuestros candidatos a presidente. Muy bien,
Quiero agradecerles a ustedes, muchas gracias Beto por acompañarnos también en este tu programa aquí en tu casa ahora, Nacional TV Perú. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima semana aquí en su programa En la Mira Municipal, en Nacional TV Perú. Gracias. Buenas tardes, gracias por... ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.